Continuando con el módulo, vamos a analizar más a fondo la curva de demanda y los cambios que pueden generarse, mejor dicho, los factores que pueden desplazar la curva de demanda. Entonces, nuevamente, establecemos esto, eje X, eje Y, Q y P. Y establecemos una curva de demanda, ¿sí? Entonces, hay que tener claro que una cosa es la cantidad demandada, es decir, el aumento o las variaciones que se den en las cantidades demandadas en X o Y precio, y otra cosa muy diferente es el aumento en la demanda. Cuando hablamos del aumento de las cantidades, nos referimos específicamente al desplazamiento en la curva de demanda de las cantidades demandadas. P1, Q1, P2, Q2, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del desplazamiento de la demanda, estamos hablando de una variación en la demanda, es decir, la curva se va a desplazar, ya sea a aumentar o a disminuir. Entonces, existen unos cambios, existen unos factores que pueden generar desplazamientos en la curva de la demanda. Entonces, tomemos por ejemplo un desplazamiento, es decir, un aumento de la demanda. Eso no significaría un desplazamiento hacia la derecha. Siempre que la curva se desplaza hacia la derecha, aumenta la demanda. Eso se da porque si miramos nuestra gráfica a un precio P1, un Q3, se incrementa la cantidad demandada por el mismo precio. Otra forma de verlo es que los consumidores ahora están dispuestos a pagar más por dicho bien. Antes, en este punto, cuando la demanda la tenemos en este punto, este es el máximo precio que están dispuestos a pagar los consumidores. En este punto, X2 aumenta el precio máximo que los consumidores están dispuestos a pagar. Entonces puede entenderse como un aumento en la capacidad de pago, la disponibilidad de pago, lo que están dispuestos a pagar los consumidores, o también un aumento en las cantidades demandadas por el mismo precio. Entonces hay unos factores muchos factores que pueden alterar la curva de demanda, ya sea desplazándose hacia la derecha, es decir, aumentando, o hacia la izquierda, es decir, disminuyendo. Entonces tenemos un ejemplo, por ejemplo, el tema de el ingreso. Entonces, cuando tenemos el ingreso, nos damos cuenta que los consumidores, por X o Y motivo, aumentan sus ingresos, ya sea para un aumento en el salario o un nuevo trabajo, etcétera, etcétera. Van a aumentar la demanda de ciertos bienes. Existen bienes normales y bienes inferiores. Entonces, para entender muy bien para entender muy bien el tema del desplazamiento de la curva de la demanda, tomemos por ejemplo un bien inferior, ¿sí? Digamos las comidas rápidas. Dichas comidas son por lo general de un precio bastante bajo, con un valor nutricional bastante pobre, y se refleja en el precio de estos bienes inferiores, ¿sí? Normalmente los estudiantes presentan unos niveles de limitación presupuestaria bastante altos, lo cual, supongamos que un estudiante cuente con una cantidad de dinero bastante limitada, tiene que distribuir ese dinero en transporte, alimentación, fotocopias o insumos que necesite para la universidad, y guardar algo para poder salir el viernes. Normalmente los estudiantes tienden a gastar poco en alimentos, es decir, en el sentido de la calidad del alimento. Entonces, cuando los individuos están en un periodo estudiantil, la demanda de estos alimentos, podría ubicarse en esta curva, ¿sí? Sin embargo, cuando estos estudiantes terminan su último semestre y se gradúan, y suponiendo que automáticamente obtienen un trabajo, su ingreso va a aumentar.
es decir, su limitación presupuestaria va a disminuir. En ese aspecto, los trabajadores procuran cuidarse mejor en la alimentación y van a decidir consumir alimentos de mayor calidad, lo cual se refleja en el precio. Al aumentar el ingreso de estas personas, van a disminuir el consumo de comidas rápidas. Entonces, se va a dar en las comidas rápidas una disminución en la demanda, que se puede reflejar acá, ¿sí? Todos estos estudiantes que en octavo semestre estaban consumiendo alimentos, al graduarse y empezar a tener mejores hábitos alimenticios, debido a que tienen un mejor ingreso, pueden pagar alimentos de mayor calidad a un precio mayor, van a salir del consumo de comidas rápidas, lo cual va a generar un desplazamiento de la demanda hacia la izquierda. Entonces, si lo hacemos en gráfica, se puede observar que a un P1 se genera una Q4, es decir, las cantidades demandadas disminuyen cuando el precio se mantiene igual. Ahí se da un desplazamiento hacia la izquierda de la demanda, es decir, la demanda de comidas rápidas, en este caso bienes inferiores, ha disminuido por un aumento en el ingreso de las personas. ¿Sí? En bienes normales, por ejemplo, si estas personas cuando se gradúan, digamos, tienen puestos de trabajo donde pueden pagarse un automóvil, seguramente la demanda de automóviles va a aumentar. Entonces acá se ve también como un aumento en el ingreso incrementa la demanda de automóviles. Entonces proyectamos P1, sigamos con P1, y P1 nos va a establecer un Q3 a un mismo precio, digamos que estábamos en P1, Q1 a un mismo precio. Al desplazar la demanda hacia la derecha, es decir, al incrementar la demanda, aumentan las cantidades demandadas por el mismo precio, ¿sí? Ese es un factor. Otro factor puede ser la variación de precios en bienes sustitutos. Entonces, tomemos dos bienes sustitutos, por ejemplo, dos marcas que están compitiendo. En este caso podríamos hablar de, por ejemplo, sistemas operativos. Entonces, suponiendo que el sistema operativo de Mac incrementa su precio, la demanda de sistemas operativos de Microsoft, Mac o Apple, ¿sí? Cualquiera sea la marca de este producto, si implementamos el sistema operativo de estos computadores Mac, el sistema operativo de Microsoft aumentará su demanda. Entonces tengamos acá la demanda de Microsoft, ¿sí? Q. Si incrementamos el precio del sistema operativo que usan los computadores Mac, pues seguramente los consumidores van a optar por la competencia que tiene el precio más bajo, en este caso Microsoft, lo cual va a aumentar la demanda de sistema operativo Windows. Entonces, como se ve, un incremento en los precios de un bien sustituto altera la demanda del otro bien. Puede usarse, por ejemplo, un bien sustituto, puede ser el caso del café y el té. Cuando aumentan los precios del café, las personas tienden a consumir más té, lo cual aumenta la demanda del té. Otro ejemplo, podríamos tener otro factor que altera la demanda, genera cambios en la demanda, pueden ser la variación de precios en bienes complementarios. Entonces, ¿cómo se ve esto? Si ustedes observan, supongamos que las personas desean comprar autos. Un bien complementario de los autos podría ser, por ejemplo, las llantas o la gasolina. Tomemos el ejemplo de la gasolina. Si los precios de la gasolina incrementan, la demanda de automóviles va a disminuir. ¿Por qué? Porque el automóvil necesita de la gasolina para poder andar, o digamos que se establece un impuesto a las ruedas importadas, supongamos que acá no se fabrican llantas, y esas llantas incrementan significativamente su valor,
lo cual hará que se disminuya el consumo de automóviles. ¿Por qué? Porque el bien complementario, al incrementar su precio, disminuye la demanda del bien que estamos estudiando, en este caso autos, o viceversa. En caso tal de que se dé un bajón, por así decirlo, caigan los precios significativamente de la gasolina, seguramente la demanda de automóviles aumentará. Entonces, como pueden ver, este es otro factor que puede alterar la curva de demanda. Ahora bien, podemos estudiar otros factores como por ejemplo la expectativa. Entonces, ¿qué sucede con la expectativa? Si analizamos la expectativa, ¿sí? También llamada especulación. ¿Qué sucede con la especulación? Supongamos que el gobierno de alguna u otra forma predice una catástrofe en X ciudad, ¿sí? Si más o menos se calcula el tiempo de esa catástrofe en un mes, 2 meses, las personas en tiempo real van a aumentar el consumo de bienes que van a ser de mayor utilidad después de esa catástrofe. Por ejemplo, van a empezar a comprar mayores cantidades de agua, de baterías para generar electricidad, etcétera, etcétera. Eso hace que la expectativa de un futuro mejor, un futuro peor o cualquier situación aumente el precio, aumente el consumo de X bien. Un ejemplo muy cotidiano en Colombia es la expectativa del aumento de la gasolina, lo cual hace que casi a final de año las personas aumenten la demanda de gasolina para poder dejar los automóviles, las camionetas, lo que sea, totalmente tanqueados. Eso hace que en tiempo presente se aumente la demanda a causa de una expectativa de una visión a futuro, ¿sí? Si se estableciera que el precio de la gasolina va a bajar, la demanda de gasolina en el último mes va a disminuir significativamente, ¿sí? Entonces, la expectativa puede ser otra fuente que puede desplazar la curva de la demanda de izquierda a derecha o derecha a izquierda, ¿sí? Puede aumentarla o puede disminuirla. Entonces no es necesario que se aprendan estos factores, sino que los entiendan y ustedes mismos puedan sacar otros factores. Sería interesante analizar otros factores que pueden desplazar la curva, como la población, las estaciones, el gusto, ¿sí? Cuando por ejemplo sale una moda de el caso del gluten, se establece una moda de que el gluten es dañino, etcétera. No vamos a discutir si lo es o no lo es, pero eso incrementó la demanda de bienes sin gluten. Entonces es necesario entender que existen muchos factores que pueden desplazar la curva de demanda. Ahora proseguimos con la curva de oferta. Entonces, dibujamos nuestra curva de oferta, nuevamente P, Q y oferta. ¿Listo? Listo. Entonces, como se pueden dar cuenta, vamos a establecer unas cantidades, unos precios P1, P2, a un precio 1, una cantidad 1, a un precio 2, una cantidad 2, ¿sí? Entonces, como hablábamos en la curva de demanda, es necesario entender que un desplazamiento de la curva de oferta no es lo mismo que un desplazamiento, que un aumento o una disminución en las cantidades producidas a un precio determinado. Es decir, cuando hablamos del desplazamiento, de aumento o incremento de la oferta, estamos hablando del desplazamiento de la curva, mientras que cuando hablamos de una variación en las cantidades ofertadas, estamos hablando de la variación en las cantidades en la misma línea de oferta, en la misma curva de oferta. Entonces, bien, asignamos unos valores numéricos. Entonces, digamos, no sé, si vamos con el tema del hierro, ¿sí? El tema del hierro, y decimos que a un $500 se producen
50 kilos de hierro y a un precio de $1000 se produce una cantidad de 100 kilos de hierro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver cómo la oferta, es decir, los productores se comportan en la curva de oferta. Entonces, ¿qué significa? Que establezcamos acá un precio mínimo de $100 en la producción de hierro. Entonces, al igual que en la demanda, en la oferta lo que vemos es una variación no de consumidores como la demanda, es decir, en la demanda tenemos muchos consumidores, infinidad de consumidores a lo largo de la curva. En el caso de la oferta tenemos es productores y la disponibilidad de estos productores para producir X o Y bienes, en este caso hierro, ¿sí? Entonces, suponiendo que tenemos 3 empresas de hierro, X, Y y Z, ¿sí? Estas empresas de hierro están en diferentes países y el costo de extracción varía entre cada uno de ellos. Si en el mercado internacional la producción de hierro se ubica, digamos que a X le cuesta $300 extraer hierro, a Y le cuesta $700 y a Z 1200. Entonces, vamos a ubicar, disculpen acá cuestión de espacio, vamos a ubicar cada uno de los valores de los productores de hierro. Entonces, establecemos X, lo ubicamos acá, $300, X, vamos a ubicar Y, $700 y vamos a ubicar a Z, entonces XY, Z, $1200, ¿sí? Asignamos las cantidades, ¿sí? Y establecemos las cantidades para cada precio. Entonces digamos que a $300 se producen 25 kilogramos de hierro, a $700 unos 70 kilogramos y a 1200 unos 120 kilogramos. Entonces, como se dan cuenta, cada precio, a medida que aumenta el precio, aumenta la cantidad ofertada. Entonces, en el caso hipotético en el que el mercado internacional se estableciera un precio de venta del hierro, establezcamos de $700, ¿qué significa eso? Que solo estos productores están en la capacidad de producir hierro, porque para los demás se vuelve pérdida, no son competitivos. Entonces, solo la compañía X y la compañía y todas las compañías o todos los productores de hierro que estén en estos espacios, es decir, la infinidad de productores que se encuentran en esta área, son los que van a producir el hierro. Entonces, como lo veamos antes en la curva de oferta, la razón por la que al aumentar los precios aumentan las cantidades es que entre más alto el precio, mayores competidores pueden ingresar al mercado a suplir o producir o vender X o Y bien. Entonces, al igual que con la demanda, no nos interesa hallar el beneficio del productor, lo van a encontrar normalmente como producer surplus, ¿sí? No nos interesa hallar el beneficio del productor uno por uno, sino la totalidad del beneficio del productor. Entonces, en este caso, el beneficio del productor, que viene siendo la ganancia del mercado que obtiene el productor, puesto que el productor estaba dispuesto a vender a un precio, pero el mercado le permite vender a un precio mucho más alto, ¿sí? Entonces, en el caso de la compañía X, si el precio del mercado está a 700,
el beneficio del productor de X va a ser $400, ¿sí? Y, como está el precio de mercado, no obtiene ningún beneficio, pero nos interesa es el beneficio de todos los productores en la curva de oferta. Entonces lo que hacemos es, igual que con la demanda, como se observa, tenemos es un triángulo, hacemos la fórmula del área del triángulo, que es base por altura sobre 2. Entonces vamos a tomar la base, en este caso son 70 kilos, y la altura sería de $100 a 700, es decir, $600. Y así, señores, tenemos nuestro beneficio del consumidor. 70 por 600 dividido en 2, y ahí obtenemos el beneficio no del consumidor, disculpen, del productor, el beneficio del productor. Ahora, si el precio aumenta en el mercado y tenemos un precio de venta de $1000, pues toda esta área va a ser el beneficio del productor. Si supongamos pasado mañana el precio de venta cae a $300, pues este va a ser el beneficio del productor. Entonces, como pueden ver, el comportamiento es bastante similar al de la demanda, en el sentido que se tiene que hallar es el beneficio agregado, la suma total de todos los beneficios de los productores, con la fórmula que tenemos del área del triángulo. Entonces, así es como se obtiene el beneficio del productor en la curva de la oferta.